Hay matrimonios que nacen del amor y otros que nacen de una firma, dos apellidos capaces de destruir imperios, dos herederos obligados a compartir un apellido que ninguno eligió. Ella juró no arrodillarse jamás. Él aprendió que el corazón es un lujo que los poderosos no pueden permitirse. Lo que comenzó como un contrato, pronto se convirtió en una guerra silenciosa. Sonrisas elegantes, frases corteses, miradas que cortan más que un arma. Pero hay algo más peligroso que el odio. Descubrir que tu peor enemigo es la única persona que realmente te ve. Esta no es una historia de amor fácil. Es una historia de orgullo, heridas antiguas y dos almas que aprendieron demasiado tarde que la vulnerabilidad también puede ser un arma. Si te gustan las historias intensas, emocionantes y cargadas de amor, quédate aquí. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué estás haciendo mientras esta historia te acompaña. Suscribirte, dar like y compartir nos ayuda a seguir creando las mejores historias para ti. Respira hondo. Empezamos. Nadie le preguntó a Elira Balsen si quería casarse, y eso fue lo primero que la hizo odiar el vestido. El salón estaba lleno de luces cálidas, cristales imposibles y sonrisas educadas. Todo olía a dinero, a poder, a decisiones tomadas por otros. Elira mantenía la espalda recta, mientras los fotógrafos capturaban cada ángulo perfecto. Su vestido blanco caía como una promesa que no había hecho, y el collar de diamantes, que su madre insistió en que usara, parecía más una cadena que una joya. No temblaba, nunca temblaba. «Sonríe», susurró Serafín Balsen desde un lado, sin perder su expresión amable. «Hoy salvamos nuestro apellido». Elira sonrió, una sonrisa impecable, vacía, porque sabía exactamente lo que estaba ocurriendo. Los Balsen estaban al borde de la ruina, y ella era el precio del rescate. Al otro extremo del salón, el hombre que se suponía sería su esposo hablaba con un grupo de inversores, alto, inmóvil, oscuro, como una promesa peligrosa. Kyle Darvin no reía, no parecía disfrutar de nada. Observaba, como si evaluara constantemente la amenaza más cercana. Elira lo había visto antes en fotografías, en artículos financieros, pero en persona había algo distinto, algo que incomodaba, frío pero consciente. Cuando sus miradas se cruzaron por primera vez, no hubo chispa, solo reconocimiento, dos personas atrapadas en la misma jaula. Las copas chocaban, los discursos empezaron, palabras como alianza, futuro, estabilidad, resonaban entre los invitados. Nadie hablaba de amor, ni siquiera fingían hacerlo. Magnus. Darvin tomó el micrófono con la seguridad de quien siempre consigue lo que quiere. «Hoy unimos dos familias destinadas a liderar», declaró. Aplausos. Elira observó a Kyle acercarse. Cada paso suyo parecía medido. Cuando llegó a su lado, la diferencia entre ellos fue más evidente. Ella controlaba la elegancia. Él controlaba el silencio. «¿Nerviosa?», preguntó él apenas moviendo los labios. La voz era grave, calmadamente peligrosa. «No suelo estar nerviosa», respondió ella sin mirarlo. Una pausa. «Bien», dijo él, «porque esto no va a ser agradable». Ella giró apenas la cabeza. «Al menos coincidimos en algo». Y por primera vez, algo parecido a una sombra de sonrisa apareció en el rostro de Kyle. No era cálida, pero era real. Cuando llegó el momento de firmar, el mundo pareció hacerse más lento. Los papeles estaban sobre la mesa. Un contrato elegante disfrazado de unión eterna. Elira tomó la pluma. Sintió el peso de todas las miradas. Familia, socios, enemigos sonrientes. Firmó. Su nombre quedó unido al de Kyle Darvin, y algo dentro de ella se cerró. Kyle firmó después, sin titubear, como si ya hubiera aceptado su destino hacía mucho tiempo. Horas más tarde, cuando los invitados desaparecieron y el ruido se convirtió en eco, Elira lo encontró en la terraza, solo, sin chaqueta, mirando la ciudad. Por primera vez parecía cansado. «Supongo que ahora debemos fingir que esto tiene sentido», dijo ella. Él no se volvió. «No vamos a fingir nada». El viento movió ligeramente el cabello de Elira. «Perfecto, porque yo tampoco tengo intención de ser la esposa obediente que esperan». Entonces Kyle giró lentamente. Sus ojos eran más oscuros de cerca,
más sinceros de lo que ella quería admitir. «Escúchame bien», dijo él con calma peligrosa. «Esto es un contrato, nada más. Tú tienes tus reglas, yo tengo las mías». Ella levantó el mentón. «¿Y cuáles son?» Que él dio un paso más cerca. «No demasiado. Lo suficiente para que la tensión cambiara. No me desafíes en público. No interfieras en mis asuntos. Y no esperes cariño». «Silencio». Elira sostuvo su mirada. «Tengo una regla mejor», susurró ella. «No esperes que te tema». Por un instante, algo se movió en la expresión de Kyle, algo parecido a respeto. Luego él dio un paso atrás. «Bien», dijo finalmente, «al menos eso hará esto interesante». Cuando Elira entró a la enorme casa que ahora compartían, entendió una verdad incómoda. No conocía nada de ese hombre, pero ya podía sentir que vivir con él sería una guerra silenciosa, elegante, lenta y peligrosamente íntima. Mientras subía las escaleras, creyó escuchar la puerta del estudio cerrarse detrás de él. No vio cómo Kyle se quedaba observando su reflejo desaparecer, ni cómo su expresión se endurecía. Porque si hubiera visto sus ojos en ese momento, habría entendido algo que aún no podía imaginar. Kyle Darben no la odiaba, la estaba evaluando. El silencio puede ser más agresivo que un grito. Elira lo descubrió la primera mañana como señora Darben. La casa estaba demasiado quieta. No era un hogar, era un escenario. Pasillos largos, mármol impecable, cuadros antiguos que parecían observar cada movimiento. Nada fuera de lugar, nada cálido. Elira bajó las escaleras con paso firme, aún ajustando la caída de su bata de seda. Había dormido poco, no por incomodidad, sino por la sensación constante de estar en territorio enemigo. El comedor era enorme, y él ya estaba ahí. Kyle Darben leía un informe mientras tomaba café. Camisa oscura, manga ligeramente doblada, expresión imposible de interpretar. No levantó la mirada cuando ella entró. «Buenos días», dijo Elira más por educación que por deseo real. Eso fue todo. Ella se sentó frente a él. El sonido de la silla pareció exageradamente fuerte en el silencio. Una empleada apareció casi de inmediato, dejando el desayuno frente a ella. Todo estaba perfectamente calculado, excepto la tensión. Elira lo observó sin disimulo. Kyle no parecía incómodo. Era como si el silencio fuera su idioma natural. «¿Siempre desayunas trabajando?», preguntó ella finalmente. Él pasó la página. «Siempre». «Interesante. Yo prefiero mirar a la persona que tengo enfrente». Ahora sí levantó la vista. Solo unos segundos. Lo suficiente para que ella sintiera algo extraño, como si estuviera siendo evaluada. «Entonces supongo que este será un matrimonio lleno de descubrimientos», respondió él. No había ironía, solo una calma peligrosa. Después del desayuno, Elira decidió explorar la casa. No quería sentirse huésped, pero cada habitación parecía contarle lo mismo. Kyle vivía solo, incluso cuando estaba rodeado de gente. El estudio tenía la puerta cerrada. Por instinto se acercó. La mano rozó el pomo. «No entres ahí». La voz llegó detrás de ella. Elira giró. Kyle estaba a unos pasos. No parecía molesto, solo firme. «¿Hay algo que deba temer?», preguntó ella. «Solo mi paciencia», respondió él. Ella sonrió con elegancia. «Entonces tendremos problemas». Por primera vez, él dio un paso más cerca. No invadió su espacio, pero la distancia se volvió peligrosa. «No confundas libertad con falta de límites», dijo en voz baja. Elira sostuvo su mirada sin parpadear. «Y tú no confundas silencio con sumisión». Un segundo. 2. El aire se volvió denso. Luego él se apartó primero. «Perfecto», dijo. «Estamos entendiendo las reglas». Esa tarde hubo una comida familiar, la primera prueba real. El salón estaba lleno de comentarios amables, demasiado amables. Serafín Balsen parecía radiante. Magnus Darben observaba todo como si moviera piezas invisibles. Elira sonreía, respondía. Interpretaba su papel, hasta que una mujer, una vieja amiga de la familia, habló con voz ligera. «Qué alivio que la unión se haya dado a tiempo. Habría sido una pena que los Balsen, desaparecieran». Risas suaves. Elira sintió el golpe detrás de la frase. Humillación envuelta en cortesía. Esperó alguna reacción de Kyle.
No hubo nada. Él siguió bebiendo su vino. Frío, distante. Ella apretó la copa con fuerza. Perfecto, pensó. Estoy sola. La comida terminó tarde. Cuando finalmente subieron al automóvil, el silencio fue pesado. Elira miraba por la ventana. Podrías haber dicho algo, dijo al fin. Kyle no respondió inmediatamente. No era necesario. Ella giró hacia él. Claro, porque no fue tu familia la que insinuó que eras un peso muerto. Silencio. Luego él habló sin mirarla. Si hubiera respondido, habría convertido el comentario en verdad. Ella frunció el ceño. No entiendo. Ahora él la miró. En ese mundo, quien se defiende pierde. La respuesta la dejó sin palabras. No era indiferencia, era estrategia. Al llegar a casa, Elira subió directamente a su habitación. Se quitó los pendientes con movimientos bruscos. Sentía rabia y algo más incómodo. Confusión. Minutos después, escuchó un golpe suave en la puerta. No esperaba visitas. Abrió. Una empleada sostenía un sobre. El señor Darben pidió que se lo entregara. Elira cerró la puerta y lo abrió. Dentro había solo una tarjeta. Letra firme. Nadie vuelve a hacer ese tipo de comentarios delante de ti. Ya está resuelto. Se quedó inmóvil. No entendía. ¿Cómo? ¿Cuándo? Él no había hecho nada. O eso creyó. Mientras tanto, en el estudio Kyle hablaba por teléfono. Su voz era baja. Fría. No quiero disculpas, dijo. Quiero que entiendan el límite. Silencio del otro lado. Si alguien vuelve a mencionar a mi esposa de esa manera, retiro el apoyo. Colgó. Se quedó quieto unos segundos. Luego miró la puerta cerrada, como si supiera que ella nunca vería esa parte de él. Elira apretó la tarjeta entre los dedos. Algo dentro de ella se movió. Una grieta mínima, peligrosa, porque por primera vez no sabía si estaba lidiando con un enemigo o con algo mucho más complicado. Hay casas que tienen puertas cerradas y otras que tienen secretos que nadie menciona. Elira aprendió rápido que la casa Darben no necesitaba gritos para imponer autoridad. Todo estaba medido. Los horarios, las visitas, incluso el silencio. Durante 3 días apenas vio a Kyle. Desayunos breves, cruces en pasillos largos, miradas que duraban segundos, pero dejaban preguntas. Él se movía como alguien que siempre tenía algo más importante en la mente, y sin embargo, parecía saber siempre dónde estaba ella. Aquella mañana, Elira decidió salir al jardín. Necesitaba aire. Necesitaba espacio lejos de la perfección calculada de aquella mansión. El jardín era inmenso, casi demasiado ordenado. Flores blancas, senderos impecables, esculturas antiguas. Y entonces escuchó voces. 2 empleados hablando en voz baja. Desde que llegó la señora, el señor Kyle cambió las reglas. Shh, si te oyen. Elira se detuvo detrás de una columna, sin hacer ruido. ¿Qué reglas?, susurró el otro. Nadie puede hablar de ella frente a invitados, ni mencionar su familia en tono ofensivo. Silencio. ¿Tan serio es? Ya viste lo que pasó con la señora Heller. Pasos alejándose. Elira quedó inmóvil, así que era cierto. Él había hecho algo, sin decirle una palabra. Volvió a entrar intentando ignorar la extraña sensación que le recorría el pecho. No era gratitud. No podía serlo. Kyle Darben seguía siendo el hombre que había aceptado casarse por conveniencia, el hombre que hablaba poco, el hombre que parecía no sentir nada. Y sin embargo, cuando llegó al salón principal, lo encontró ahí, de pie junto a la ventana, oscuro contra la luz, como si siempre estuviera esperando algo. ¿Me estabas siguiendo?, preguntó ella con tono ligero. Él giró lentamente. No, una pausa, pero sabía que estabas afuera. Elira cruzó los brazos. Tus empleados creen que eres más protector de lo que aparentas. Sus ojos se estrecharon apenas. Los empleados hablan demasiado. Entonces es verdad. Silencio. Kyle la observó unos segundos antes de responder. Te dije que nadie fuera de esta casa tiene permiso para destruirte. La frase cayó pesada, demasiado directa. Ella intentó mantener la calma. No necesito que me protejan. Él inclinó ligeramente la cabeza. Eso no significa que no lo haga. Algo cambió en el aire. Algo incómodo. Demasiado personal. Elira desvió la mirada primero. Esa noche hubo una cena privada.
no familiar, no empresarial, solo ellos. Y eso, descubrió Elira, era más incómodo que cualquier evento social. La mesa era larga, demasiado para 2 personas. Kyle cenaba en silencio, como siempre. Ella decidió romperlo. ¿Siempre fuiste así? Él levantó la vista. ¿Así como? Como si nada pudiera tocarte. Un segundo de pausa. Es más seguro, respondió. No explicó más. Ella apoyó los cubiertos. Debe ser agotador. Algo pasó en su expresión. Una sombra leve, pero desapareció rápido. No estoy aquí para hablar de mí. Entonces, ¿de qué estamos aquí? Silencio. La pregunta quedó flotando. Kyle dejó la copa lentamente. Para sobrevivir a esto, sin destruirnos en el proceso. Elira sintió un extraño escalofrío, porque por primera vez, sonó sincero, un timbre interrumpió la cena. Uno de los empleados se acercó. Señor Darben. Llegó el señor Varek. Kyle se tensó apenas. La reacción fue mínima, pero Elira la vio. Hazlo pasar, ordenó él. Momentos después, un hombre entró al comedor. Elegante, sonrisa peligrosa, ojos demasiado atentos. Kyle, saludó. Y esta debe ser la famosa esposa. Elira percibió inmediatamente algo desagradable en la forma en que la miraba. Elira, respondió con educación. Lucien Varek, dijo él inclinando la cabeza. Viejo amigo de la familia. Algo en la palabra viejo sonó como advertencia. Lucien tomó asiento sin pedir permiso. Debo decir que la noticia del matrimonio sorprendió a muchos. Kyle no sonrió. No vine a discutir eso. Lucien miró a Elira con aparente diversión. ¿Sabías en lo que te metías? El comentario fue ligero, pero venenoso. Antes de que ella respondiera, Kyle habló. Basta. Una sola palabra. Fría, cortante. Lucien levantó las manos con falsa inocencia. Solo conversación. Pero Elira notó algo. Por primera vez Kyle parecía tenso, como si aquel hombre representara un peligro real. La visita terminó rápido. Demasiado rápido. Cuando Lucien se fue, el silencio volvió. Pero esta vez era distinto, más pesado. No me gusta, dijo Elira finalmente. Kyle la miró. A mí tampoco. Entonces, ¿por qué lo recibes? Él tardó en responder. Porque algunas personas no desaparecen solo porque quieras. Ella sintió que había algo más detrás de esas palabras. Algo oscuro. No insistió. Pero supo que acababa de asomarse a una parte de la vida de Kyle que él mantenía cuidadosamente cerrada. Esa noche, Elira no pudo dormir. Pensaba en las reglas invisibles, en las palabras no dichas, en la forma en que Kyle había cortado la conversación de Lucien, y en algo más inquietante, la manera en que él siempre parecía un paso adelante, como si estuviera preparándose para algo. En el estudio, Kyle observaba la ciudad desde la ventana. El teléfono vibró. Un mensaje. Lucien Varek. Ella no sabe nada, ¿verdad? Kyle apretó la mandíbula. Borró el mensaje sin responder, porque había una verdad que nadie debía tocar, ni siquiera ella. Todavía no. Hay momentos en los que una mirada pesa más que una promesa. Elira lo entendió la noche en que dejó de sentirse invisible. La invitación llegó esa mañana. Una gala empresarial. Una de esas noches donde los apellidos importaban más que las personas. Kyle dejó el sobre la mesa sin ceremonia. Debemos asistir. Elira levantó la vista. ¿Debemos? ¿O quieres que vaya contigo? Es lo mismo, respondió él. Ella casi sonrió. No para mí. Kyle sostuvo su mirada unos segundos. No te obligaré, dijo finalmente. Pero sería conveniente. Conveniente. Siempre palabras frías. Siempre distancia. Estaré lista, respondió ella. La noche cayó sobre la ciudad como terciopelo oscuro. Elira apareció en lo alto de la escalera con un vestido negro que parecía hecho de sombra y luz elegante, firme, imposible de ignorar. Que él ya esperaba abajo. Cuando la vio, no dijo nada, pero sus ojos permanecieron en ella un segundo más de lo habitual. Solo uno. Vamos, dijo, y aún así Elira sintió algo extraño, como aprobación. La gala estaba llena de rostros perfectos y risas suaves, música discreta, copas brillando bajo luces doradas. Kyle caminaba a su lado pero sin tocarla, la distancia justa para recordar que aquello era un acuerdo, no una historia de amor. La gente los observaba, ella lo notaba, susurros, sonrisas evaluadoras. Todo iba bien.
hasta que apareció Seraphine Balsen. Su madre se acercó con elegancia impecable. «Elira, querida», besó el aire junto a su mejilla. «Qué gusto ver que te adaptas tan rápido». La frase parecía amable, pero Elira reconocía el veneno. «Siempre me adapto», respondió ella. Seraphine sonrió. «Claro, aunque algunos dicen que los Darben tuvieron que hacer ciertas concesiones». Elira sintió el golpe. Miró a Kael. Él hablaba con un inversor, no escuchaba. O eso parecía. «No entiendo a qué te refieres», dijo Elira. Su madre bajó la voz. «Solo espero que recuerdes quién dependía realmente de este matrimonio». Y se alejó, como si nada. El aire se volvió pesado. Elira tomó una copa con demasiada fuerza. «Controla», se dijo. No le daría el gusto a nadie de verla afectada. Pero los comentarios siguieron. Una mirada aquí, una frase a medias allá, una risa contenida. La misma historia, siempre la misma. «Parece que algunos aún dudan del acuerdo», dijo una voz masculina detrás de ella. Elira giró. Lucien Varric, sonrisa fácil, demasiado cómoda. «Las personas hablan demasiado», respondió ella. Él inclinó la cabeza, especialmente cuando creen que alguien no pertenece a cierto lugar. La frase la atravesó. «¿Y tú qué crees?» Lucien sonrió más. «Creo que estás más sola de lo que imaginas». Antes de que pudiera responder, una presencia firme apareció a su lado. Kael no dijo nada. Solo se colocó entre ella y Lucien. El cambio fue sutil, pero definitivo. «Necesito hablar contigo», dijo Kael mirando directamente a Lucien. No fue una invitación. Lucien levantó las cejas. Claro. Antes de irse, lanzó una última mirada a Elira. Demasiado larga. Demasiado consciente. Kael regresó minutos después. Su expresión era tranquila, pero algo en sus ojos estaba más oscuro. «¿Qué le dijiste?», preguntó ella. «Lo necesario». «Eso no responde mi pregunta». Él la observó. «No permitiré que se acerque demasiado a ti». La frase cayó sin adornos, sin emoción aparente, pero clara. Elira sintió un leve estremecimiento. «No necesito guardaespaldas», respondió casi por reflejo. Kael inclinó ligeramente la cabeza. «No dije que fuera por ti». Ella frunció el ceño. «¿Entonces?». Él dio un paso más cerca, lo suficiente para que el ruido de la gala desapareciera un segundo. «Porque no me gusta compartir lo que es mío». Silencio. La frase era peligrosa, ambigua, y antes de que ella pudiera entenderla, él ya se alejaba. Horas después, cuando la noche parecía terminar, ocurrió. Un grupo de empresarios conversaba cerca de ellos. Uno de ellos, demasiado confiado, demasiado ebrio, habló en voz alta. «Bueno, al menos la unión salvó a los Balsen, ¿no?». Risas suaves. El tiempo se detuvo. Elira sintió la humillación subir por su cuello. Esperó. Otra vez. El silencio de Kael. La distancia. La estrategia. Pero esta vez fue distinto. Kael se giró lentamente. Su voz fue calmada, fría, peligrosa. «Creo que está confundido», dijo. «Los Darben no rescatan ruinas. Hacen alianzas con iguales». El hombre parpadeó. La risa murió. El silencio cayó como un golpe. Kael sostuvo la mirada del grupo un segundo más. «Y le sugiero no volver a hablar de mi esposa en ese tono». No levantó la voz. No hizo un escándalo. Pero todos entendieron. La conversación murió. Las miradas cambiaron. Respeto. Temor. Elira lo observaba. No sabía qué decir. No sabía qué sentir. Porque aquella fue la primera vez que alguien la defendía, sin pedir nada a cambio. De regreso en el automóvil, el silencio fue distinto. Más pesado. Más íntimo. «No tenías que hacer eso», dijo ella finalmente. Kael miraba al frente. «Sí tenía». «¿Por qué?». Una pausa larga. Luego en voz baja. «Porque ya estoy cansado de escuchar cómo hablan de ti». Ella se quedó quieta. No había ironía. No había estrategia. Solo cansancio. Cierto. Cuando llegaron a casa, Elira subió las escaleras lentamente. Sentía algo incómodo dentro del pecho, algo peligroso, porque por primera vez no lo vio como su enemigo. Y eso era un problema. Kael se quedó solo en el vestíbulo. Aflojó la corbata, cerró los ojos unos segundos. Sabía que había cometido un error. Había dejado que lo vieran demasiado. Y lo peor era que no estaba seguro de querer volver atrás.
Hay personas que no levantan muros para alejar a otros, sino para que nadie vea lo que quedó roto detrás. La lluvia comenzó antes del amanecer. Golpeaba los ventanales de la mansión con una suavidad constante, casi hipnótica. Elira no podía dormir. Había pasado la noche recordando la gala. La manera en que Kyle se interpuso, su voz tranquila, la seguridad con la que cerró cada comentario. No cuadraba con el hombre distante que decía no sentir nada. Suspiró. Se levantó. El silencio de la casa era distinto de noche. Más íntimo, más real. Bajó las escaleras descalza. Y entonces lo vio. Kyle estaba en el salón, sin chaqueta, sin corbata, una copa de whisky en la mano. Miraba la lluvia como si esperara respuestas que nunca llegaban. Por un momento, Elira dudó en acercarse. Algo en su postura parecía cansado, humano. Pero él habló antes de verla claramente. «Deberías dormir». Ella cruzó los brazos. «Tú tampoco lo haces». Silencio. Kyle bebió un sorbo. «No suelo hacerlo cuando llueve». La respuesta fue extraña, demasiado personal. Elira se acercó lentamente. «¿Recuerdos malos?», preguntó sin saber por qué lo hacía. Él tardó en responder. «Solo recuerdos». Ella esperó una explicación. No llegó. El silencio volvió, pero esta vez no era incómodo. Era frágil. «Hoy todos te miraban distinto», dijo ella finalmente. Kyle giró apenas el rostro. «¿En la gala?» «Sí. Como si no esperaran que hablaras por mí». Él dejó la copa sobre la mesa. «La gente subestima lo que no entiende». «¿Y tú?», preguntó ella. «¿Qué entiendes?». Sus miradas se encontraron, demasiado directas, demasiado largas. «Que esta vida no perdona debilidades», respondió él. La frase sonó ensayada, como algo aprendido a la fuerza. Un relámpago iluminó el salón por un segundo, y Elira lo vio. Una cicatriz fina cerca de su muñeca, casi invisible. «¿Qué te pasó ahí?». Kyle bajó la mirada instintivamente. Un gesto rápido, defensivo. «Nada». Ella frunció el ceño. «Eso no parece nada». Él tomó la manga y la bajó. «No es importante». Pero algo cambió en el aire. Una puerta que se cerraba. Elira sintió un impulso extraño. Curiosidad. No por el misterio, sino por él. «Siempre respondes así», dijo en voz baja, como si todo te resbalara. Kyle soltó una risa breve, sin alegría. «Te sorprendería saber cuánto no me resbala». La frase quedó suspendida entre ambos. Peligrosa. Un segundo después, él dio un paso hacia ella. No amenazante, solo cercano. Demasiado cercano. «Elira», dijo en voz baja, «hay cosas que es mejor no preguntar». Ella no se movió. Podía sentir la tensión vibrando entre los dos. «¿Por qué no quieres responder? ¿O porque no quieres que la sepa?». Silencio. La lluvia parecía más fuerte. Kyle sostuvo su mirada, y por primera vez pareció dudar. Entonces el teléfono vibró. El sonido rompió el momento. Kyle retrocedió inmediatamente. La distancia volvió, fría, segura. Miró la pantalla. Su expresión cambió, oscura. «Tengo que irme», dijo. «¿Ahora?», preguntó ella. «Sí». Tomó la chaqueta del respaldo. Todo volvió a ser rápido, controlado, como si aquel momento nunca hubiera existido. Antes de salir, se detuvo en la puerta, sin mirarla. «No esperes despierta». Y desapareció. La puerta cerrándose resonó en toda la casa. Elira quedó inmóvil, con una sensación extraña en el pecho. Había visto algo en él, algo real, que eso era peligroso, porque ahora sabía que bajo el hielo había algo más, algo que dolía. Horas después, Kyle conducía bajo la lluvia. El teléfono volvió a sonar. «Lucien Varek». «Llegas tarde», dijo la voz al otro lado. Kyle apretó la mandíbula. «Habla. Solo quería recordarte que los secretos no duran para siempre». Silencio. Ella empezará a hacer preguntas. Kyle apretó más el volante. «Entonces asegúrate de que nadie responda». Colgó. Sus ojos reflejaban algo que rara vez mostraba: miedo. Mientras tanto, en la mansión, Elira subió lentamente las escaleras. No sabía por qué, pero una idea no dejaba de repetirse en su cabeza. Kyle Darben no era frío. Era alguien que había aprendido a esconderse demasiado bien, y ahora quería saber por qué. A veces el peligro no llega desde fuera, sino desde las personas que dicen protegerte. El amanecer encontró a Elira sola. La lluvia había parado, pero el aire seguía cargado,
como si algo estuviera a punto de romperse. Kyle no regresó durante la noche. No dejó mensajes. Nada. Ella intentó convencerse de que no le importaba. Era un acuerdo, un contrato, pero el silencio comenzaba a pesar demasiado. El desayuno llegó puntual, como siempre. La casa seguía funcionando con precisión perfecta, demasiado perfecta. Lyra hojeaba distraída el periódico cuando algo llamó su atención. Una nota breve en la sección financiera. Rumores sobre inestabilidad en la alianza Balsen-Darben. Su corazón dio un pequeño vuelco. Eso no era casualidad. Alguien estaba hablando. El sonido de pasos firmes la hizo levantar la mirada. Kyle entró al comedor. Camisa oscura, mirada más fría que nunca. Parecía no haber dormido. ¿Vas a explicarme por qué nuestro matrimonio aparece en los rumores financieros?, preguntó ella sin rodeos. Él dejó el teléfono sobre la mesa. Porque alguien quiere debilitar la alianza. ¿Quién? Una pausa breve. Todavía no lo sé. Mentira. Elira lo sintió. ¿Tiene algo que ver, Lucien?, preguntó. Algo se tensó en su mandíbula. No hables con él si vuelve a acercarse. La respuesta fue inmediata, demasiado rápida. Eso no responde mi pregunta. Kyle se inclinó ligeramente hacia adelante. No necesito que entiendas todo ahora. La frase la irritó. No soy una pieza decorativa en tu casa. Silencio. Sus miradas chocaron. Precisamente por eso, dijo él en voz baja, intento mantenerte fuera. Horas después, Elira decidió salir. Necesitaba distancia. La ciudad estaba llena de movimiento, sonidos, vida real. Entró a una cafetería discreta. Pidió algo sin pensar demasiado, y entonces lo sintió. Una mirada. Alguien observándola. Giró ligeramente. Un hombre sentado cerca fingía leer el teléfono, pero sus ojos se levantaban demasiado seguido. Un escalofrío recorrió su espalda. Pagó rápido. Salió. Los pasos detrás de ella fueron suaves, pero constantes. Elira. La voz la hizo detenerse. Kyle, a pocos metros. Su expresión era dura, tensa. Sube al coche, ordenó. Ella frunció el ceño. ¿Qué haces aquí? Ahora. El tono no dejaba espacio a discusión. Algo en él era distinto, urgente. Dentro del automóvil el silencio pesaba. Me estabas siguiendo, dijo ella finalmente. Te estaba cuidando. Eso no es normal. Él apretó el volante. Nada de esto lo es. Ella lo miró. ¿Quién era ese hombre? Kyle tardó en responder. Alguien que no debería acercarse a ti. Kyle. Su voz fue más suave, más humana. ¿Estoy en peligro? Él no respondió. Y ese silencio fue peor que cualquier palabra. Cuando llegaron a la casa, Kyle habló con dos hombres de seguridad que Elira nunca había visto. Instrucciones rápidas, miradas serias. Todo parecía moverse demasiado rápido. Ella observaba desde las escaleras. Algo estaba pasando. Algo grande. Esa noche finalmente lo enfrentó. Entró al estudio sin pedir permiso. Kyle levantó la vista. Te dije que no entraras aquí. Y yo te dije que no soy una niña. Se miraron en silencio. La tensión era eléctrica. Quiero la verdad, dijo ella. Si voy a vivir aquí, tengo derecho a saber. Kyle cerró lentamente el expediente que tenía frente a él. Respiró hondo, como si tomara una decisión. Hay personas que creen que esta alianza les perjudica, dijo finalmente. Están intentando destruirla. ¿Y eso me incluye? Una pausa. Sí. El aire pareció volverse más denso. Elira dio un paso hacia él. Entonces dime algo. ¿Desde cuándo lo sabías? Kyle sostuvo su mirada. Desde antes de casarnos. El golpe fue silencioso. ¿Y aún así aceptaste? No tenía opción. La frase salió más dura de lo que él esperaba. Ella negó lentamente. Esto no era solo salvar empresas, ¿verdad? Kyle no respondió. Y ella entendió. Había más. Mucho más. Por eso no querías que Lucien se acercara, susurró. Él bajó la mirada un segundo. Lucien siempre quiere algo. ¿Y qué quiere de mí? Silencio. Largo. Peligroso. Todavía no lo sé, dijo finalmente. Pero Elira sintió que mentía otra vez. Entonces ocurrió algo inesperado. Kyle se acercó. No como antes. No con distancia calculada. Esta vez parecía cansado. Escúchame bien, dijo en voz baja. Hasta que esto termine, necesito que confíes en mí. Ella lo miró. Muy cerca. Demasiado. ¿Y si no lo hago?
Los ojos de Kael se suavizaron apenas. Solo un instante. Entonces no podré protegerte. El silencio entre ambos fue pesado, cargado, y por un segundo, ella creyó que él iba a tocarla. Pero no lo hizo. Siempre el control, siempre el límite. Cuando salió del estudio, Elira entendió algo que no quería aceptar. Ya no era una guerra entre ellos. Ahora estaban del mismo lado. Y eso era más peligroso que odiarse, porque empezaba a importar. Kael se quedó solo. Miró la puerta cerrada. Sabía que el tiempo se agotaba y que tarde o temprano ella descubriría la verdadera razón por la que la había aceptado en su vida. El orgullo protege hasta que alguien encuentra la forma de atravesarlo. La mansión estaba demasiado silenciosa. Desde la conversación en el estudio, Elira sentía que algo había cambiado. Kael hablaba menos, pero la observaba más, como si cada movimiento suyo fuera parte de un cálculo invisible, y eso la inquietaba más de lo que quería admitir. Esa tarde recibió una invitación inesperada, un almuerzo organizado por antiguas amistades de su familia. Normalmente habría ido sin pensarlo, pero ahora dudaba. Recordó la advertencia de Kael: no hables con Lucien. Demasiado tarde para cancelar. El restaurante era elegante, discreto. Todo parecía normal, hasta que lo vio. Lucien Varek, sentado al final de la mesa, sonriendo como si nada fuera casual. Elira sintió un pequeño escalofrío. No sabía que vendrías, dijo él con tono suave. Ella mantuvo la compostura. Tampoco yo sabía que estarías aquí. La conversación siguió entre risas y comentarios ligeros, pero Elira podía sentir la mirada de Lucien sobre ella constantemente. Demasiado atenta, demasiado interesada. Cuando el almuerzo terminó, Lucien se acercó mientras ella recogía su bolso. Kael te mantiene bastante ocupada, ¿no? Estamos casados, respondió ella. Él sonrió. Sí, pero no todo es lo que parece con él. La frase cayó pesada. ¿Qué significa eso? Lucien inclinó ligeramente la cabeza. Solo que deberías preguntarte por qué te eligió a ti. Antes de que pudiera responder, él se alejó, dejando la duda suspendida. Al salir del restaurante, Elira sintió la presencia antes de verla. Un coche oscuro detenido frente a la entrada. La ventana bajó lentamente. Kael. Sus ojos eran puro hielo. Sube. No era una sugerencia. El silencio dentro del automóvil fue insoportable. Te dije que no hablaras con él, dijo Kael finalmente. No sabía que estaría ahí. Debiste irte cuando lo viste. No soy tu prisionera. El coche frenó en un semáforo. Kael giró hacia ella. La calma había desaparecido. No entiendes el riesgo. Entonces explícamelo. Silencio. Su respiración era más pesada. No puedo. La respuesta la enfureció. Siempre lo mismo, susurró. Secretos, órdenes, control. Cuando llegaron a la casa, Elira salió del automóvil sin esperar. Entró rápido, pero Kael la siguió. «Elira», dijo con voz firme. Ella giró bruscamente. «Estoy cansada de que me trates como si fuera frágil». El eco de su voz llenó el vestíbulo. Por primera vez, parecía realmente furiosa. Kael se quedó quieto. «No es eso». «Entonces, ¿qué es?» Él dio un paso hacia ella. «No quiero que te lastimen». La frase salió más baja, más honesta. Eso la desarmó un segundo, pero el orgullo pudo más. «Tal vez deberías haber pensado en eso antes de meterme en esto». Silencio. Pesado. Kael apretó la mandíbula. Algo cambió en sus ojos. Algo más oscuro. «¿Crees que quería esto?», preguntó en voz baja. Ella se quedó quieta. «No sabes nada de lo que tuve que hacer para protegerte». La frase cayó como un golpe. «¿Protegerme de qué?», susurró ella. Pero él ya había vuelto a cerrar la puerta emocional. «No importa». Retrocedió. La distancia regresó. Elira lo observó subir las escaleras y por primera vez sintió algo nuevo. No rabia, no orgullo, preocupación. Horas más tarde la casa dormía. Elira caminaba por el pasillo cuando escuchó un sonido. Un golpe sordo. Provenía del estudio. Se acercó lentamente. La puerta estaba entreabierta. Kael estaba dentro, de pie, respirando con dificultad, una mano apoyada sobre el escritorio. Y entonces ella lo vio. Sangre, una pequeña mancha oscura en su camisa, cerca del hombro. «Kael», susurró. Él giró inmediatamente. Sus ojos mostraron sorpresa y algo parecido a vulnerabilidad.
No deberías estar aquí. Ella entró sin pedir permiso. Estás herido. No es nada. La misma frase de siempre. Pero esta vez no funcionó. Elira se acercó lentamente. Déjame ver. Él dudó. Algo en su mirada luchaba entre alejarla y dejarla quedarse. Finalmente bajó la mano. Ella apartó suavemente la tela. La herida era superficial, pero reciente. ¿Qué pasó? Silencio. Un malentendido, respondió él. Mentira. Otra vez, mientras limpiaba la herida, el aire entre ellos cambió. La cercanía era peligrosa. Su respiración se mezclaba. Kyle observaba cada movimiento suyo, callado, intenso. No sabes cuidarte, murmuró ella. Él soltó una risa baja. Podría decir lo mismo. Sus miradas se encontraron, muy cerca, demasiado cerca. El mundo pareció detenerse. Por un segundo, ninguno se movió. La tensión era casi insoportable. Kyle levantó una mano. Sus dedos rozaron apenas el cabello de Elira, un gesto involuntario, suave, y eso fue peor que cualquier palabra. Ella dejó de respirar un instante, pero él se detuvo. Retiró la mano lentamente, retrocedió. El muro volvió a levantarse. Gracias, dijo con voz baja. Serio, distante otra vez. Elira sintió algo extraño, una pequeña decepción. Cuando salió del estudio, su corazón latía demasiado rápido, porque acababa de comprender algo peligroso. Ya no sabía dónde terminaba el contrato y dónde empezaba algo real. Kyle se quedó solo. Miró la puerta cerrada. Sabía que había estado a segundos de cruzar una línea, y eso lo asustaba más que cualquier enemigo. Hay heridas que no sangran por fuera, pero aún así alguien termina viéndolas. La noche había caído por completo. La mansión estaba en silencio, excepto por el suave sonido de la lluvia regresando contra las ventanas. Elira cerró la puerta de su habitación, pero no pudo quedarse tranquila. La imagen de Kyle herido no desaparecía de su mente. Su respiración tensa, la forma en que había intentado ocultarlo, y aquel gesto, cuando casi la tocó, sacudió la cabeza. No debía pensar en eso, pero sus pasos la llevaron de nuevo al pasillo. El estudio seguía iluminado, la puerta entreabierta. Ella dudó. Luego entró. Kyle estaba sentado, la camisa ahora abierta en el hombro, vendaje improvisado. El cansancio endurecía sus rasgos. Levantó la mirada al verla. Pensé que ya dormías. No podía, respondió ella. Silencio. El aire entre ellos era distinto, más suave, más frágil. Elira dejó una pequeña caja sobre el escritorio. El botiquín de verdad, dijo. Kyle observó la caja. Luego a ella. No era necesario. Ya aprendí que dices eso cuando sí lo es. Una sombra de sonrisa apareció en su rostro. Pequeña, casi invisible, pero real. Ella se acercó sin pedir permiso. Déjame hacerlo bien. Él dudó. Sus ojos la observaban con algo nuevo, algo que parecía confianza, mezclada con cautela. Finalmente asintió. Cuando Elira retiró el vendaje, el silencio se hizo más profundo. La herida era limpia, pero reciente, demasiado reciente. Esto no fue un accidente, murmuró. Kyle no respondió. Ella suspiró. No voy a presionarte. Sus dedos eran suaves, cuidadosos. Él la observaba como si no estuviera acostumbrado a que alguien se acercara así. ¿Siempre haces todo solo?, preguntó ella en voz baja. Es más fácil. No parece. Silencio. La lluvia llenó el espacio entre ambos. Kyle habló después de un largo momento. Cuando confías en alguien, le das el poder de hacerte daño. La frase fue casi un susurro. Elira se detuvo. Había algo doloroso ahí, algo real. ¿Alguien te lastimó?, preguntó suavemente. Él no respondió, pero tampoco se apartó. Y eso fue suficiente. Terminó el vendaje lentamente. Sus manos quedaron un segundo sobre su piel, demasiado cerca. El aire cambió. Kyle bajó la mirada hacia ella. Sus ojos ya no eran fríos. Había cansancio y algo más profundo, algo peligroso. No deberías cuidar de mí, dijo en voz baja. ¿Por qué? Una pausa. Porque podría acostumbrarme. El corazón de Elira latió más rápido. La confesión cayó entre ellos como algo prohibido. El silencio se volvió intenso. Kyle levantó la mano lentamente, y esta vez sí rozó su rostro. Su pulgar apenas tocó su mejilla, suave, casi tímido.
Elira sintió que el mundo se detenía. Sus respiraciones se mezclaron. La distancia desapareció. Un paso más. Y habría pasado algo irreversible. Pero el teléfono vibró. El sonido rompió el momento como un golpe. Kyle cerró los ojos un segundo. Se apartó lentamente. La distancia volvió. Otra vez. Siempre. Miró la pantalla. Su expresión se endureció. Tengo que salir. Elira sintió una punzada extraña. Algo parecido a frustración. Siempre pasa algo cuando... Se detuvo. Él la miró. Sabía lo que ella intentaba decir. Y eso volvió el silencio más pesado. Esto es más complicado de lo que imaginas, dijo finalmente. Se levantó. Volvió a ser el hombre controlado de siempre. Antes de salir, se detuvo junto a ella. Gracias por quedarte. La frase fue simple, pero sincera, y desapareció. Elira quedó sola en el estudio, con el corazón latiendo demasiado rápido, porque ahora sabía algo que no quería admitir. Ya no era indiferente, y eso la hacía vulnerable. Kyle condujo bajo la lluvia una vez más. El teléfono en altavoz. La voz de Lucien sonó tranquila. Parece que te estás encariñando. Kyle apretó el volante. No sabes de lo que hablas. La risa del otro lado fue baja. Eso es lo peligroso. Cuando empiezas a olvidar por qué empezó todo. La llamada terminó. Pero las palabras quedaron. Kyle miró la carretera oscura, porque por primera vez empezaba a preguntarse lo mismo. No siempre duele la mentira. A veces duele más el silencio. La mañana llegó demasiado rápido. Elira apenas había dormido. El recuerdo del estudio seguía vivo en su piel, el roce de sus dedos, la forma en que Kyle casi cruzó la línea y luego se alejó. Todo había cambiado y al mismo tiempo nada. Bajó al comedor esperando verlo, pero el asiento estaba vacío, como si la noche anterior nunca hubiera ocurrido. Una sensación incómoda se instaló en su pecho. Horas después, mientras caminaba por el salón, escuchó voces provenientes del despacho principal. La puerta estaba cerrada, pero no del todo. Reconoció la voz de Magnus Darben. Esto se está saliendo de control, Kyle. Silencio. Luego la voz de Kyle. Fría, controlada. Ya está bajo control. No me importa el contrato, continuó Magnus. Si ella se convierte en un problema, ¿sabes qué hacer? Elira sintió que el aire se detenía. Sus dedos se tensaron contra el marco. Silencio. Demasiado largo. Luego Kyle respondió. Lo sé. 2 palabras. Nada más. El corazón de Elira cayó. Retrocedió lentamente antes de ser vista. El eco de la conversación golpeaba su mente. Si ella se convierte en un problema, y él no había defendido nada, no había negado. El resto del día pasó como una niebla. Kyle apareció después como si nada. Tranquilo, controlado. Tenemos una cena mañana, dijo mientras revisaba su teléfono. Ella lo observó, buscando algo en su rostro. ¿Alguna señal? ¿Solo eso?, preguntó. Él levantó la mirada. ¿Qué quieres decir? Elira sostuvo su mirada unos segundos. Luego desvió los ojos. Nada. Por primera vez. Fue ella quien levantó el muro. Esa noche, la distancia entre ellos fue evidente. Silencios largos, miradas que se evitaban. Kyle parecía notarlo, pero no preguntó. Y eso dolió más. Horas después, Elira salió al jardín buscando aire. El viento era frío. Necesitaba pensar. Necesitaba entender. No deberías estar sola aquí. La voz la hizo girar. Lucien Varek. De nuevo. Demasiado cerca. ¿Cómo entraste? Él sonrió. Las puertas nunca están tan cerradas como parecen. Elira dio un paso atrás. No deberías estar aquí. Tal vez vine a ayudarte. Ella rió sin humor. No necesito ayuda. Lucien inclinó la cabeza. ¿Entonces ya te dijo la verdad? Silencio. El corazón le latió más fuerte. ¿Qué verdad? La sonrisa de Lucien se volvió más suave, más peligrosa, que no te eligió por negocios, sino porque eras la única pieza que podía protegerlo a él. La frase cayó como un golpe. Eso no tiene sentido. Claro que no, todavía. Se acercó un poco más. Pregúntate por qué tu nombre apareció en ese contrato. Pregúntate qué pasó antes de que tú llegaras. Elira sintió el suelo inestable bajo sus pies. De repente, pasos firmes. Kyle apareció entre las sombras. Su expresión era hielo puro. «Aléjate de ella». Lucien sonrió. «¿Siempre tan protector?».
Fuera de mi propiedad, ahora. La tensión era palpable. Lucien levantó las manos con calma. Solo conversábamos. Antes de irse miró a Elira. Pregúntale si se atreve a responder. Y desapareció en la oscuridad. El silencio quedó cargado. Kyle respiraba con fuerza contenida. ¿Te dijo algo?, preguntó. Ella lo miró. Su voz salió más fría de lo que esperaba. ¿Importa? Él frunció ligeramente el ceño. Sí. Elira sintió la rabia subir, la confusión, el dolor. Escuché tu conversación con tu padre. Kyle quedó inmóvil. El aire se volvió pesado. Elira. No, lo interrumpió ella. Solo dime algo. Soy un problema que tienes que controlar. Silencio. Largo. Demasiado largo. Kyle bajó la mirada un segundo, como buscando las palabras correctas. Pero no llegaron. Y ese silencio fue una respuesta. Una peor que cualquier mentira. Elira retrocedió, el orgullo sosteniéndola. Entiendo. Su voz tembló apenas. No tenías que fingir que te importaba. Se dio vuelta para irse, pero Kyle la detuvo suavemente por el brazo. El contacto ardió. No sabes todo, dijo en voz baja. Ella lo miró. Dolida. Entonces dime. Sus ojos se encontraron, y por primera vez, Kyle pareció realmente atrapado. Quería hablar, pero no lo hizo. Sus dedos se aflojaron lentamente. La dejó ir. Elira se alejó, con el corazón latiendo demasiado fuerte, porque acababa de comprender algo terrible. Tal vez nunca había conocido al verdadero Kyle Darven. Él se quedó solo en el jardín. La lluvia empezaba a caer otra vez. Sabía que había cometido un error, el peor, porque protegerla significaba callar, y callar acababa de romper lo poco que habían construido. El problema de proteger a alguien con mentiras es que un día deja de confiar, incluso cuando dices la verdad. La mañana llegó fría, demasiado silenciosa. Elira no bajó a desayunar. No quería verlo. No después del jardín, no después de ese silencio que había respondido más que 1000 palabras. Por primera vez desde el matrimonio, cerró la puerta de su habitación con llave. Kyle lo notó inmediatamente. El vacío en la casa era distinto, pesado. Ella evitaba cruzarse con él. Respuestas cortas, miradas que ya no sostenían la suya, y algo dentro de él comenzó a tensarse. Una sensación incómoda, desconocida. Esa tarde recibió una llamada. Magnus Darven. Necesitamos hablar, dijo su padre. No tengo tiempo. Esto ya está llegando demasiado lejos. La chica está haciendo preguntas. Kyle apretó la mandíbula. Yo me encargo. Eso espero, respondió Magnus. No olvides que está en juego. La llamada terminó, pero las palabras quedaron flotando. No olvides que está en juego. Elira decidió salir. Necesitaba distancia. Necesitaba aire. Pero antes de que pudiera llegar a la puerta principal, una voz la detuvo. Vas a salir sola. Kyle, de pie detrás de ella, frío, controlado, como siempre. Sí, respondió sin mirarlo. No es seguro. Ella soltó una risa breve, sin alegría. Curioso. Antes tampoco parecía seguro. Y no dijiste nada. Silencio. Kyle dio un paso hacia ella. Elira. No, lo interrumpió. Ya no quiero medias verdades. Sus ojos brillaban de rabia contenida. Si voy a seguir aquí, merezco saber quién soy realmente en todo esto. Kyle la observó, y por primera vez parecía cansado de luchar consigo mismo. No puedo decirte todo. La frase fue un golpe. Entonces no me pidas que confíe en ti. Ella giró para salir, pero él habló antes, su voz más baja, más humana, porque si lo supieras, me odiarías. La frase la detuvo. El silencio se volvió espeso. Elira giró lentamente. Tal vez ya lo hago. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Algo se quebró en la mirada de Kyle. Muy pequeño, pero real. Por la noche, ella recibió un sobre sin remitente. Dentro, solo unas fotografías. Kyle, hablando con un hombre desconocido. Intercambiando documentos. Y una frase escrita a mano. Todo fue planeado. El mundo pareció inclinarse. Sus manos temblaron. Cuando Kyle entró horas más tarde, la encontró esperándolo en el salón. Las fotos sobre la mesa. Sus ojos llenos de algo que nunca había visto en ella. Dolor. ¿Qué es esto?, preguntó ella. Él se quedó inmóvil.
Reconoció inmediatamente las imágenes. ¿Quién te las dio? No cambies la pregunta. Silencio. La tensión era insoportable. ¿Fue planeado? Repitió ella. Este matrimonio, yo... Kyle cerró los ojos un segundo, como si todo el peso del mundo cayera sobre él. No como crees. Entonces explícamelo. Sus voces eran bajas, pero cargadas de emoción. Él caminó lentamente hacia ella. Antes de conocerte, alguien intentó destruir a mi familia. Elira frunció el ceño. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Todo. La palabra cayó pesada. Tu apellido era la única forma de detenerlo. El silencio fue brutal. Ella retrocedió. Así que sí, era un plan. Kyle negó lentamente. Al principio, sí. La verdad finalmente salió. Fría, cruda, pero eso cambió. Elira sintió que el pecho le ardía. ¿Cuándo? Cuando empezaste a mentirme mejor. Kyle dio un paso más, desesperado por primera vez. Cuando te conocí. La frase salió sin control, y por un segundo todo se detuvo. Sus miradas se encontraron. Ella quería creerle, pero el orgullo dolía demasiado. No sé si alguna vez voy a saber cuándo dices la verdad. La voz le tembló. Y eso fue peor, porque él veía el daño que había causado. Kyle levantó la mano, como si quisiera tocarla, pero se detuvo. Siempre el límite, siempre el miedo. Lo siento, dijo finalmente. 2 palabras simples, sinceras. Elira negó lentamente. Eso no arregla nada. Tomó las fotos, subió las escaleras sin mirar atrás. La puerta cerrándose resonó como un final. Kyle se quedó solo en el salón. La casa demasiado grande, demasiado vacía. Por primera vez desde que todo empezó, no sabía cómo arreglarlo, y eso lo aterró más que cualquier enemigo. En su habitación, Elira se dejó caer contra la puerta. Las lágrimas llegaron en silencio. No solo por la mentira, sino porque dolía, porque ya le importaba demasiado. A veces el amor no empieza con un beso, sino con alguien dispuesto a perderlo todo por ti. La casa se volvió silenciosa de una forma diferente. No era calma, era distancia. Elira evitaba cualquier lugar donde pudiera encontrarse con Kyle. Desayunaba tarde, cenaba temprano. Puertas cerradas, palabras mínimas. La Guerra Fría había regresado. Pero ahora dolía, porque antes había orgullo. Ahora había decepción. Kyle la observaba desde lejos, y por primera vez no sabía cómo acercarse. Las palabras parecían insuficientes. Los silencios, irreparables. 2 días después todo cambió. El teléfono de Kyle sonó mientras revisaba documentos. Una voz nerviosa al otro lado. Señor Darben, tenemos un problema. Su expresión se endureció. Habla. La información del contrato se filtró. Y alguien está siguiendo a la señora Elira. El mundo pareció detenerse. Kyle subió las escaleras inmediatamente. La puerta de Elira estaba entreabierta, vacía. El corazón le golpeó el pecho. ¿Elira? Nada. Solo silencio. La encontró minutos después en el jardín. Sentada sola, mirando el cielo gris. Por un segundo, solo la observó. La distancia entre ellos parecía infinita. Tenemos que hablar, dijo él finalmente. Ella no lo miró. Creo que ya hablamos suficiente. No se trata de nosotros. Eso hizo que girara. La preocupación en su voz era real. ¿Qué pasa? Kyle dudó, pero esta vez decidió no ocultar nada. Alguien filtró información del contrato. Y ahora podrían intentar usarte para presionarme. El color desapareció del rostro de Elira. ¿Eso significa? Que no estás segura aquí. Silencio. El viento movía suavemente su cabello. Ella se levantó lentamente. Entonces todo esto siempre fue peligroso. Sí, la honestidad dolía. ¿Y nunca pensaste decirme? Kyle bajó la mirada. Quería mantenerte fuera. Ella soltó una risa amarga. Nunca me mantuviste fuera, Kyle. Solo me mantuviste ignorante. Un sonido abrupto rompió el momento. El ruido de un coche frenando frente a la entrada. Kyle reaccionó inmediatamente. Su expresión cambió. Puro instinto. Entra a la casa. Ahora. Kyle. Ahora. El tono la hizo obedecer. Desde la ventana, Elira vio hombres bajando del vehículo. Demasiado rápido. Demasiado directo. Kyle salió al frente, solo. El corazón de Elira latía con fuerza. No podía escuchar las palabras, pero veía la tensión,
los movimientos bruscos. Algo estaba mal. Muy mal. Un instante después, todo ocurrió demasiado rápido. Un empujón. Un golpe. Kyle cayó contra el automóvil. Elira abrió la puerta sin pensar. ¡Kyle! Uno de los hombres giró hacia ella, y en ese segundo Kyle reaccionó. Se levantó y se interpuso entre ambos. La fuerza del movimiento hizo que recibiera otro golpe. El tiempo se volvió lento. Elira sintió el aire desaparecer. Kyle luchaba, pero no para ganar, para mantenerlos lejos de ella. Los hombres finalmente retrocedieron. Uno de ellos gritó algo antes de subir al coche, y desaparecieron. El silencio quedó pesado. Elira corrió hacia él. Kyle respiraba con dificultad. Tenía el labio roto, la camisa arrugada, pero lo primero que hizo fue mirarla. ¿Estás bien? La pregunta la desarmó. ¿Yo? ¿Tú estás herido? Él soltó una risa baja. ¿Dolorosa? Entonces estamos bien. Ella lo sostuvo mientras entraban a la casa. Sus manos temblaban. Por miedo, por rabia, por algo más profundo. Cuando finalmente se sentaron en el salón, Kyle habló, la voz más baja, más real que nunca. Esto es lo que intentaba evitar. Ella lo miró. Sus ojos estaban brillantes. Por eso te casaste conmigo. Silencio. Largo. Kyle respiró hondo. Al principio, sí. La verdad otra vez, sin escapar. Pero ahora, se detuvo. Sus ojos encontraron los de ella. Ahora no sé cómo protegerte sin perderte. La frase cayó entre ellos como algo irreversible. Elira sintió que algo dentro de ella se rompía. No por dolor, por verdad. Porque por primera vez él no se escondía. Podías haberme dicho la verdad, susurró. Tenía miedo. Ella parpadeó. ¿Tú? Preguntó suavemente. Una sonrisa triste apareció en su rostro. De que te fueras. El silencio se volvió cálido, frágil. Elira lo observó. El hombre frío, controlado, ahora frente a ella, humano. Y algo dentro de su orgullo cedió. Solo un poco. Sin pensar demasiado, levantó la mano y tocó suavemente su rostro. Kyle cerró los ojos un instante, como si ese gesto significara más que cualquier victoria. Sus frentes casi se tocaron. El aire se volvió lento, intenso, pero esta vez ninguno se apartó por miedo, solo por necesidad de respirar. Esto ya no parece un contrato, murmuró ella. Kyle la miró, sus ojos más suaves que nunca. Hace tiempo dejó de serlo. Algunas promesas no se firman con tinta, sino con la decisión de quedarse. La noche fue tranquila después del ataque, demasiado tranquila. Kyle insistió en reforzar la seguridad. Hombres nuevos en la entrada, puertas vigiladas, pero nada podía protegerlos del silencio que seguía creciendo entre ellos. Un silencio diferente, allá no lleno de rabia, sino de algo más frágil, esperanza y miedo. A la mañana siguiente, Kyle recibió un mensaje. Una reunión. Los jefes de ambas familias. El verdadero tablero. Sabía que ese momento llegaría, solo esperaba que fuera más tarde. El salón principal estaba lleno cuando llegaron. Magnus de Arven, Serafín Valsena, socios, miradas frías. Todo parecía una negociación, excepto que esta vez Elira estaba de pie junto a él, no detrás, a su lado. Magnus habló primero. La situación se salió de control. Esta alianza ya cumplió su propósito. Elira sintió el golpe de esas palabras, como si todo pudiera terminar ahí. Kyle permaneció inmóvil. No, respondió. El silencio cayó. Su padre frunció el ceño. ¿Qué dijiste? Dije no. La voz de Kyle fue firme, inquebrantable. El contrato sigue. Serafín intervino. No seas sentimental. Esto siempre fue un acuerdo estratégico. Elira apretó la mandíbula, pero antes de que pudiera hablar, Kyle dio un paso al frente. Tal vez para ustedes. Sus ojos recorrieron la sala, pero ya no para mí. El aire cambió. Las miradas se endurecieron. «Estás olvidando tu posición», advirtió Magnus. Kyle sostuvo su mirada. «No estoy eligiéndola». La frase cayó como una declaración de guerra. Elira lo observaba. El hombre que siempre había controlado sus emociones, ahora estaba rompiendo cada regla delante de todos. Por ella, Magnus golpeó la mesa suavemente. «Si sigues por ese camino, perderás el apoyo de la familia». Silencio. Todos esperaban la respuesta. Kyle miró a Elira. Solo un segundo, pero fue suficiente.
entonces lo perderé. Las palabras resonaron en la sala, irreversibles. Elira sintió algo moverse profundamente dentro de ella, porque sabía lo que significaba. Kyle Darben acababa de elegirla, sobre todo lo demás. La reunión terminó en caos silencioso. Acusaciones, advertencias, puertas cerrándose. Pero Kyle no retrocedió, ni una vez. Horas después, la casa estaba vacía. Solo ellos dos. El mundo parecía más grande y más incierto al mismo tiempo. Elira se quedó junto a la ventana, mirando la ciudad. «Acabas de perder mucho», dijo en voz baja. Kyle se acercó lentamente. «No lo veo así. Tu familia, tu poder». Él negó suavemente. «Nunca fue eso lo importante». Ella lo miró, buscando la verdad, y esta vez la encontró. «¿Por qué yo?», preguntó. La pregunta salió frágil. «Rio». Kyle tardó un segundo en responder. «Porque eras la única persona que me miraba sin miedo». El silencio se volvió suave, íntimo. Él dio un paso más cerca. «Al principio era un contrato», dijo. «Una solución». Sus ojos se suavizaron. «Luego te conocí, y todo empezó a sentirse diferente». Elira sintió el corazón acelerarse. ¿Diferente cómo? Una pequeña sonrisa apareció en su rostro, como algo que no quería perder. El aire entre ellos se volvió quieto, cálido. No había tensión ahora, solo honestidad. Kyle levantó lentamente su mano, esta vez sin detenerse. Sus dedos acariciaron su mejilla, suaves, seguros, y Elira no retrocedió. «No sé cómo hacer esto bien», murmuró él. «Nunca lo hice antes». Ella sonrió apenas. «Yo tampoco». Sus frentes se tocaron suavemente. Respiración compartida. Silencio lleno de cosas no dichas. Y esta vez no hubo interrupciones. No hubo miedo, solo decisión. Cuando finalmente se besaron, no fue urgente, no fue desesperado. Fue lento, como una promesa, como algo que había estado esperando demasiado tiempo. El mundo exterior podía seguir cayéndose. Las familias podían romper alianzas, pero por primera vez, ninguno de los dos parecía preocupado. Horas más tarde, Elira encontró el contrato original sobre el escritorio. Lo tomó entre las manos. Las firmas, las reglas, la frialdad del papel. Kyle se acercó detrás de ella. «Podemos romperlo», dijo. Ella lo miró. Luego sonrió suavemente y dobló el documento. «No hace falta». Kyle levantó una ceja. «¿No?» Elira apoyó el papel sobre la mesa. «Porque el verdadero contrato ya no está aquí». Sus ojos se encontraron. Y él entendió. La cámara imaginaria se aleja, la ciudad brillando detrás de ellos. Dos personas que empezaron como enemigos y terminaron eligiéndose, no por obligación, sino por voluntad. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por regalarme tu tiempo, tu escucha y tu corazón. Si esta historia te acompañó, te hizo sentir, imaginar o simplemente desconectar un momento, me ayudaría muchísimo que te suscribieras al canal, le dieras like y la compartieras. No cuesta nada y para mí significa seguir creando, seguir contando historias, seguir creciendo contigo. Tu apoyo hace que este espacio siga vivo. Nos escuchamos muy pronto, en una nueva historia. Te leo en comentarios, pero antes dime, ¿qué parte de esta historia te gustó más?